Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las últimas noticias que han surgido en el mundo River durante estas horas, porque mañana por la noche el equipo de Martín de Michelis se va a estar jugando el pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Estará visitando a Internacional de Porto Alegre en Brasil, después de haber ganado 2-1 el primero de los cotejos en el Estadio Monumental. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. Todo parecería indicar que ninguno de los dos entrenadores, ni de Michelis ni el Chacho Coudet, realizarían grandes cambios en relación a lo que fue el partido de ida. Obviamente hay algunas incógnitas. Por el logo del DT, el más grande, tiene 3 nombres para 2 lugares que ya les voy a estar contando. Y después también nos vamos a meter de lleno en el mercado de pases, porque hay una muy buena noticia, por lo menos en primera instancia, en relación a Lucas Beltrán y su posible salida del club. Vamos a estar hablando de la posibilidad de que un ex River pueda venir ahora en este receso. Todavía no hay absolutamente nada totalmente acordado, pero las posibilidades cada mes aumentan más. Lanzini estará llegando hoy al país para empezar a realizar los entrenamientos una vez el equipo vuelva de Porto Alegre. Y por último vamos a hablar de un récord muy curioso que tiene un jugador del actual plantel del Millonario y también de una nueva obra que se ha realizado en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del probable 11 que estaría parando Martín de Michelis. El equipo que puse en pantalla es con Solari adentro y con Nacho Fernández en el banco, que es una de las alternativas, y me parece que es como terminará empezando el partido el equipo de Michelis, pero en definitiva no se puede saber absolutamente nada. Recordemos que en la previa del cotejo de ida la duda era Nacho Solari, para saber si el equipo volvía a jugar con 5 mediocampistas como le había hecho en gran parte de la competición, o si jugaba con 2 delanteros tal como lo había hecho un par de días atrás frente a Racing. La realidad es que el DT apostó a lo primero, que los 5 volantes estuvieran todos juntos, pero esto no salió de la mejor forma en la primera etapa. Más allá del gol sobre la hora del Inter que le permitió irse ganando al descanso, el equipo no fluyó seguramente como el entrenador esperaba. En la segunda parte ingresó Pablo Solari, pero no por Nacho Fernández, sino que lo hizo por Enzo Pérez. Por eso, como dije al principio, habría 2 nombres para 3 lugares. A mi entender, me parecería bastante poco probable que el DT saque a Enzo Pérez en un partido como este. Si bien es verdad que el nivel del capitán del equipo no ha sido el mejor en estos últimos cotejos, sobre todo después de que se recuperó de la lesión. Recordemos que estuvo prácticamente un mes afuera, todo el mes de junio, sin poder disputar partidos, y le ha costado mucho el regreso. Ahora, este es un compromiso aparte, donde seguramente la experiencia vaya a jugar un punto a favor para el elenco de Núñez, y por eso me parecería raro que Enzo Pérez salga. Bajo este contexto alguien podría decir, entonces tampoco debería salir Nacho Fernández. Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver con el ingreso de Solari y con el aprovechamiento de ciertas situaciones del juego que claramente da ventajas Inter en la zona defensiva, que debe aprovechar sí o sí. Y los otros mediocampistas está claro que son inamovibles, porque Aliendro no puede salir, porque De la Cruz en este nivel tampoco puede salir, y porque Barco obviamente tiene otras características totalmente distintas que lo hacen ser un jugador que tampoco puede perder su lugar en el 11. Por eso mismo, entre Enzo Pérez, que es el que menos posibilidades tiene de salir, por lo menos a mi entender. Después hay que ver qué es lo que sucede con el correr de los minutos en el mismo partido. Ahí es otra historia, y claro, ante la necesidad a lo mejor que va a tener River, si es que las cosas no le salen bien desde un inicio, de ir a buscar el resultado de la clasificación, ahí está claro que Enzo podría salir, pero desde el principio creo que es imposible que Enzo no sea titular, y entre Nacho y Solari debería el entrenador elegir uno. En el partido de ida eligió a Nacho. Es cierto que no lo sacó durante el correr de los minutos, más allá de sobre el final, ya cuando el partido estaba prácticamente liquidado, pero me parece que entre el ex Colo Colo y el ex futbolista Atlético Mineiro se va a decantar por el delantero, por su buen presente y por los 2 goles que convirtió en el cotejo de ida. Y vamos ahora a referirnos a Inter de Porto Alegre, que en principio
repetiría el mismo 11 que jugó, o que inició, mejor dicho, el partido de ida, teniendo en cuenta que Eduardo el Chacho Coudet decidió guardar futbolistas, cuidó a la mayoría de los titulares en el cotejo que jugó el elenco de Porto Alegre el sábado frente a Corinthians por una nueva jornada del Brasileirao. Por si alguno no se enteró, empató 2-2, no jugó bien y de hecho sigue sin ganar. Estaba perdiendo desde el minuto 13, después lo empató rápidamente, volvió a caer en el minuto 86 y en el octavo minuto de descuento Luis Adriano terminó empatando las acciones 2-2. Todavía no ha ganado Internacional de Porto Alegre con Coudet como entrenador y en el torneo tiene un andar totalmente irregular. 18 partidos jugados, 6 ganados, 6 empatados y 6 perdidos, con solo 16 goles a favor, es decir, tienen menos de un tanto por partido jugado y 20 goles en contra. En la Copa Libertadores estaba invicto, de hecho fue junto con Olimpia de Paraguay los únicos dos que terminaron de esa manera la fase de grupos, pero ya cayó contra River en el Estadio Monumental en la ida de los octavos. Por eso mismo está claro que el momento es muy pero muy flojo, con Coudet no ha podido ganar. En los primeros 4 partidos perdió 2 y empató 2 y de local le metieron 4 goles en 2 de los cotejos. Por eso mismo ahora tendrá que buscar cortar esa mala racha. A su vez también hace 7 partidos que no gana. La última vez que triunfó fue por la última fecha de la fase de grupos de esta Copa Libertadores, cuando derrotó en condición de local 3-1 Independiente Medellín. Después llegó un empate 0-0 con Cruzeiro, una derrota 2-0 con Fluminense, 2 empates sin goles de manera consecutiva frente a Palmeiras y Bragantino, derrota 2-1 contra Cuiabá, mismo resultado, caída en el Monumental frente al Millonario y el empate recién mencionado frente a Corinthians. En cuanto al 11 que jugaría este cotejo, en el arco estará el guardameta titular de la selección uruguaya, Sergio Rochetti, gran figura que hoy por hoy mantiene a Inter vivo en la serie después de las atajadas sorprendentes que hizo en el compromiso de ida. La línea de 4 defensores estará conformada por Fabricio Buscos como lateral por la derecha, Vitao y Gabriel Mercado serán los centrales y René será el lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha se moverán Carlos de Pena, Johnny, Charles Aranguis y un poco más adelantado el número 10 del equipo y capitán Alan Patrick, y la pareja de atacantes estará conformada por el brasileño Wanderson y el ecuatoriano Ener Valencia. Y vamos ahora a contar un poco qué es lo que sucede con Lucas Beltrán, porque se ha hablado muchísimo durante estas horas. En el fin de semana se profundizó la posible salida del jugador en cuestión al fútbol portugués. Sin embargo, el Benfica, que es el equipo en principio que estaría interesado y que es verdad lo tiene en esa lista de posibles refuerzos, no solo que no ha mandado ninguna oferta a las oficinas del equipo de Núñez, sino que tiene otras alternativas en primera instancia. Primero, lo que tiene que suceder es que el conjunto luso tiene que transferir a su actual centrodelantero, que es el joven Gonzalo Ramos, el cual está tasado en alrededor de 80 millones de euros, que tendría todo listo y todo acordado para irse al Paris Saint-Germain, que obviamente, al ser uno de los clubes más ricos del mundo, tiene esa cantidad de dinero para pagarle al Benfica. Sin embargo, por lo menos hasta el momento que estoy haciendo este video, que es domingo por la noche, esto no ha sucedido y el Benfica no va a salir en búsqueda de otro delantero, no va a incorporar a nadie si es que no termina de transferir a Ramos, más allá de que su traspaso parecería ser inminente. Después hay que tener en cuenta que ya el Benfica ha ofertado por otros atacantes que no son justamente Lucas Beltrán. De hecho, el primero por el cual hicieron una propuesta es por uno que podría llegar a ser rival de River en la Copa Libertadores, que es Pedro, el atacante que se está desempeñando en el Flamengo de Brasil y por el cual el Benfica habría ofrecido alrededor de 18 millones de euros. El elenco de Río de Janeiro habría rechazado esa primera propuesta. Y después también hay otras alternativas del fútbol europeo, quizás de menor renombre, que estarían por encima de Beltrán en esta posible lista. Aún así, hay que tener en cuenta que a partir de hoy lunes 7 de agosto, como el mercado en Argentina termina el 17, la cláusula de rescisión del delantero de River ya no es de 20 millones de euros, sino que pasa a ser de 25 millones de la moneda europea. Es cierto, si el Benfica termina vendiendo a Gonzalo Ramos en 80 millones de euros, poco le importará
que esta cláusula pase de 20 a 25, pero en caso de que no pueda transferir a Ramos, no es tan sencillo que un conjunto europeo que no es de los más ricos del mundo y que claramente se sustenta en cuanto a lo económico por la venta de sus jugadores, pueda pagar esa cantidad de dinero ahora en este mercado de pases. Por eso mismo, hoy por hoy hay que decir que Beltrán no solamente se va a quedar en River, sino que no hay proximidad de una oferta concreta, por lo menos en primera instancia. Como ya sabemos, para River es innegociable. Esto no quiere decir que sea intransferible. Si alguien pone los 25 millones de euros, estaremos hablando de que será la decisión del propio jugador la que determine si va o no a seguir en River. Está claro, y supongamos que si el Benfica pone esa cantidad de dinero, y seguramente el futbolista quiere aprovechar esa oportunidad. Después hay que tener en cuenta que la gloria podría llegar a ser algo que le dé inclusive muchísimo más cariño por parte del hincha del más grande, que ya de por sí lo quiere, porque la realidad es que ha sido de lo mejor de River en este 2023, pero si querés quedar en la historia del club, claramente hay que ganar la Copa Libertadores. Y Manuel Lanzini llegará hoy a la Argentina para firmar su contrato con River, después de haber sido anunciado la semana pasada y después de un montón de rumores que corrieron sobre el futuro del mediocampista ofensivo, cuyo contrato con el West Ham de Inglaterra terminó el pasado 30 de junio, ahora toca rubricar todo lo que se acordó, todo lo que se anunció al papel, porque de nada servirá todo lo que se dijo e hizo si es que Lanzini no firma su contrato. En principio, el jugador solamente firmaría por una temporada, es decir, hasta el 30 de junio del 2024. Después hay que tener en cuenta un par de factores que son lógicos. El Millonario ya está clasificado a la fase de grupos de la Libertadores del año que viene y sería poco probable que en caso de que River avance a los octavos de final y supere la primera instancia de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes, que Lanzini se vaya a la mitad, porque la realidad es que hasta podría llegar a River ahora con el equipo ya eliminado, Dios quiera que no, y mañana el equipo de Michelis supere a Inter de Porto Alegre y Lanzini sea inscripto para disputar los cuartos de final, ya sea contra Bolívar de Bolivia o contra Atlético Paranaense de Brasil. Pero en principio me parecería raro que si River sigue en la Copa Libertadores en el 2024, Lanzini se vaya a la mitad de la misma sin darse la chance de pelearla hasta el final. Por eso mismo, si bien es cierto que el contrato se firmaría por una sola temporada, hay muchas posibilidades de que esta se pueda llegar a extender por un tiempo más, ya sea 6 meses o hasta la finalización de la participación del equipo en la competición del año que viene, o hasta puede ser por un año si es que el jugador se empieza a sentir cómodo en la Argentina. Después hay que tener en cuenta que lo más seguro es que Lanzini no vaya a retirarse en River, no es que viene ahora el más grande para jugar 5 o 6 años y después finalizar su carrera como futbolista profesional. Lo más seguro es que tenga otro paso más en su trayectoria por algún equipo del exterior. Había rechazado ofertas del fútbol de Qatar porque él creía que en este momento lo económico no era prioridad, estaba esperando algún ofrecimiento de Europa, pero él mismo nunca llegó. Si apareció algún sondeo, este fue de algún equipo no tan interesante, que no le daba todas esas garantías desde lo deportivo, y por eso se terminó inclinando por River, sabiendo que el mercado en Europa todavía podía llegar a durar hasta el 31 de agosto, es decir, Lanzini podía seguir esperando. Sin embargo, desde River está claro, no pueden esperar más tiempo y el jugador terminó aceptando la oferta del equipo de Núñez. Como dije, llegará hoy al país, no creo que viaje a Porto Alegre con el plantel, pero no hay que descartarlo. Debe firmar su contrato en primera instancia y después se verá qué es lo que pasará con él en el corto plazo. Y vamos ahora a hablar de Gonzalo Montiel. Mucho se ha hablado del jugador en cuestión, de su posible regreso a River ahora. Recordemos que se fue en agosto del 2021, transferido a el que es su actual equipo, el Sevilla de España, en alrededor de 8 millones de euros. Quiere tener minutos, eso es seguro, porque sabe que todavía es un jugador joven, que tiene un futuro de selección muy importante, va a jugar casi con seguridad la Copa América 2024 y tiene edad de sobra para disputar los mundiales, tanto del 2026 como la Copa del Mundo del 2030. Sin embargo, tiene más posibilidades de disputar estos torneos recién mencionados si es que tiene continuidad,
y en el Sevilla no la está teniendo. De hecho, en el último amistoso de pretemporada que jugó el elenco de Andalucía contra el Atlético de Madrid, no solamente que no fue titular, sino que no formó parte ni siquiera de la convocatoria. Entre los 23 jugadores que utilizó el Sevilla en ese partido amistoso, Montiel no estuvo entre ellos, y el DT en cuestión, que hoy por hoy tiene el elenco de España, lo considera el tercer lateral derecho, por lo que prácticamente, salvo por algunas casualidades que se pueden dar en el fútbol, la realidad es que va a sumar muy pocos minutos, por lo menos en el inicio de la temporada. Basándonos en todo esto y en que River está en la búsqueda de un marcador de punta diestro, y a su vez todos los que hay en el fútbol argentino no terminan de convencer a De Michelis, porque ya el DT, si bien no lo manifestó, le hizo saber a la dirigencia que en caso de ir por un lateral derecho, este tiene que ser mejor que los que hoy están en el plantel, que son Milton Casco y Marcelo Andrés Herrera, con la posibilidad de que Robert Rojas, si es que no se va, y casualmente también Emanuel Mamana y Pablo Díaz puedan jugar en ese lugar. En el fútbol argentino, el único que más o menos tenía esas características de ser mejor que los que hoy están es el lateral derecho de Estudiantes, Leonardo Godoy. Sin embargo, el pincha pide alrededor de $5 millones para desprenderse de él, y desde la dirigencia no están dispuestos a hacer esa inversión por un jugador de 28 años. Por eso, ante la situación que está viviendo Montiel, su nombre ha empezado a surgir cada vez con más fuerza. El futbolista no tiene ningún inconveniente en volver a River, más allá de que prioriza Europa, y eso le juega en contra al más grande, en el sentido de que el mercado de nuestro país termina el 17 de agosto, mientras que el europeo termina el 31. Es decir, sucede algo parecido a lo que pasó con Lanzini. El jugador tiene que decidir volver a River antes de que termine el mercado de Europa, y eso le quitaría algunas posibilidades. También dependerá mucho qué es lo que suceda en estos primeros partidos de liga. El Sevilla estará debutando el próximo fin de semana en la competición local de España, y veremos ahí si Montiel es o no convocado. Si aparece entre los citados, es probable que el futbolista quiera esperar un poco más. Si ya no aparece entre los 23 convocados en el primer partido oficial, seguramente pedirá la salida del club. River deberá negociar con los dirigentes del elenco de Andalucía. Se podría llegar a un acuerdo por un préstamo por 18 meses, pero claro está, no será sencillo porque querrán recibir algo de dinero por su transferencia. Y dejando un poco de lado lo que va a ser el partido de mañana frente a Inter y también lo que es el mercado de pases, vamos a hablar del récord de Rodrigo Aliendro, porque el mediocampista en cuestión se convirtió el martes pasado en el jugador de River que más veces consecutivas se fue victorioso del Estadio Monumental absolutamente en toda la historia del club. Él lanzó un total de 19 triunfos al hilo en Núñez y se despegó, mejor dicho, superó a Adolfo Pedernera, que tenía 18 triunfos entre los años 1943 y 1944. Si hablamos de las victorias consecutivas de Rodrigo Aliendro con River en Núñez, el año pasado ganó los últimos 3 partidos que disputó con River en el Monumental antes de lesionarse. Estamos hablando de la victoria 4-1 frente a Newell's, el triunfo 3-0 frente a Central Córdoba y la victoria 2-0 contra Barraca Central, mientras que en este 2023 estuvo presente en cancha en todos los partidos que jugó River en condición de local, y justamente el único que faltó fue cuando River perdió 2-1 contra Arsenal. Después estuvo en los otros 16 cotejos, sumados a los 3 del año pasado, dan las 19 victorias. Este año estuvo en la victoria 2-1 contra Argentinos, en el triunfo 3-0 ante Godoy Cruz, en la victoria 1-0 ante Unión, estuvo presente en el triunfo 3-0 contra Gimnasia, donde convirtió un gol, en el 4-2 frente a Sporting Cristal, en el 2-0 ante Independiente, en la victoria 1-0 en el Superclásico frente a Boca, en el 2-1 contra Platense, en el 2-0 contra Fluminense, en el 1-0 versus Defensa y Justicia, en el 3-1 contra Instituto, en el 2-0 frente a De Strongest, donde convirtió el primero de los goles, en el 2-0 frente a Colón, en el 3-1 contra Estudiantes de La Plata, en el 2-1 frente a Racing y en el pasado 2-1 frente a Internacional de Porto Alegre. Aliendro se ha convertido sin lugar a dudas en una pieza verdaderamente clave en el esquema de Martín de Michelis. En la mitad de la cancha no solamente juega al lado del número 5, sino que el hecho de haber aprendido prácticamente a jugar como mediocampista central hace que de Michelis se pueda dar el lujo de sacar en algunos partidos a Enzo Pérez y que Aliendro quede solo como único pivote en el centro del terreno. Es un futbolista que tiene muy buen pase, que sabe ubicarse de manera perfecta y que en este 2023, a mi entender, se ha convertido
en uno de los mejores futbolistas no solo de River y del fútbol argentino, sino de todo el fútbol sudamericano. Y para finalizar este video vamos a estar hablando de una última obra que se llevó a cabo en el Estadio Monumental. Es cierto que quizás ya no hay tantas remodelaciones notorias porque como ya se terminaron de construir todas las tribunas, o por lo menos ya no va a haber un nuevo agregado en lo que respecta a la cantidad de ubicaciones, porque si bien es cierto que se están desarrollando los palcos en la Ciburimedia, si bien es cierto que ya se va a empezar también a estrenar la unión de los nuevos lugares en la Centenario Media, el hecho de que no haya una nueva construcción en ninguna parte del estadio hace que quizás no sea tan notorio que todavía se siguen realizando obras a la misma par que se estaban haciendo con anterioridad. Sin embargo, hay algo que empezarán a notar los hinchas cuando River vuelva a jugar en el Estadio Monumental. Todavía falta para esto, inclusive más de 2 semanas. Ojalá que sea el día 22, 23 o 24 de agosto, porque en ese caso el más grande estaría jugando la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ya sea contra Bolívar o contra Atlético Paranaense. Recordemos que el primero de los cotejos, sea cual sea el rival, si el Millonario clasifica, va a ser en condición de local. Caso contrario, si lamentablemente las cosas no salen bien mañana frente a Inter, el próximo partido de River como local será el 27 de agosto por la segunda fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional, cuando esté recibiendo a Barracas en Núñez. ¿Con qué se encontrarán los hinchas el día que el Millonario vuelva a jugar en condición de local en el más monumental? Con una nueva pantalla LED que estará ubicada en la parte baja de la tribuna San Martín. Como se sabe, con anterioridad había manifestado que River podía llegar a construir un círculo digital de 360 grados. Esto no ha sucedido debido a que se imposibilitarían algunas cuestiones que tienen que ver con la ubicación de las banderas, también con la movilidad y con los lugares que no podrían utilizar los hinchas los días de partido mientras se esté desarrollando esta obra. Por eso mismo, en caso de que eso se haga, se dejará para el momento en el cual River tenga bastante tiempo sin jugar en condición de local, es decir, recién se comenzaría esta obra a fin de año de cara a inicio del 2024. Pero esta pantalla LED se colocó de manera rápida. Tiene las mismas características que la pantalla gigante que está sobre la Ciburi Alta, aunque claro está, es mucho más pequeña. Los hinchas podrán apreciarla cuando River juegue el próximo partido de local, y es uno de los nuevos detalles estéticos y tecnológicos que tendrá el Monumental cuando regrese el equipo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, haciendo hincapié, claro está, en lo que va a ser el partido de mañana frente a Inter en el estadio Beira Río de Porto Alegre, el equipo de De Michelis debe dar un golpe sobre la mesa. Todavía no ganó en condición de visitante en esta Libertadores. Recordemos que perdió 3-1 ante Strongers, 5-1 frente a Fluminense y empató 1-1 contra Sporting Cristal. Pero no necesita ganar mañana para clasificar. Con el empate le alcanzará para meterse automáticamente entre los 8 mejores, y por eso el más grande tiene que hacer un partido serio. Un encuentro en el cual puede llegar a sufrir algunas complicaciones en algún momento, porque lo lógico es que Inter, siendo de local, juegue un mejor partido que el que jugó en condición de visitante. Pero el más grande necesita ser inteligente y saber jugar estos cotejos de Copa Libertadores. De Michelis deberá acertar con la formación inicial y claro está, los jugadores deberán estar a la altura de las circunstancias. Y en cuanto al mercado de pases, la noticia de que Beltrán en principio se va a quedar es muy pero muy positiva, y después si llega algún refuerzo más como el caso de Montiel, también obviamente será muy bueno para River para seguir sumando jugadores de jerarquía si es que sigue avanzando en la máxima competición a nivel clubes del continente sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.